La música en el Renacimiento. El humanismo es el periodo que va del siglo XIV hasta finales del siglo XV. Este término indica una tendencia de la cultura que se propone redescubrir la cultura grecolatina en sus aspectos artísticos, filosóficos, arquitectónicos y literarios. Sin embargo, el humanismo no se extingue con el final del siglo XV, sino que se extiende en el periodo conocido como Renacimiento, que ocupa la totalidad del siglo XVI. Durante el Renacimiento, el clasicismo se desarrolló aún más, repercutiendo en las artes figurativas, literarias y arquitectónicas. Dentro de las artes, la música tuvo un avance que redefinió en su totalidad la manera de componer y escuchar, ya que aunque se heredó el sistema modal del canto gregoriano, se establecieron formas musicales más complejas. En este periodo, gran parte de los vestigios de la música griega se han perdido, quedando solo la parte teórica y algunas composiciones musicales como el Epitafio de Sicilio, de los siglos I y II a.C., por lo que los compositores renacentistas no disponían de modelos clásicos que estudiar e imitar. Sin embargo, esto no representa una ruptura categórica con las épocas anteriores, sino un desarrollo en las formas que ya estaban en uso. El estilo de la música renacentista se caracteriza por una suave sonoridad y el progresivo aumento del número de voces regidas por las reglas del contrapunto. El prototipo de obra musical renacentista es una pieza de textura polifónica imitativa para 3 y 6 voces reales o con instrumentos, evitando el cruce entre voces, que forzaban que éstas fueran heterogéneas y contrastantes en la polifonía. Este sistema melódico sigue siendo de los 8 modos gregorianos. La música del Renacimiento empezó a diluirse a finales del periodo. Por su parte, la música religiosa tuvo una creciente difusión que permitió la expansión de un estilo internacional en toda Europa. Las formas litúrgicas fueron la misa y el motete. La misa cubría el ciclo ordinario, se basaba en el material preexistente y tenía 2 procedimientos de composición. El autor tomaba una melodía preexistente del canto llano o canción profana. Incluso a veces se tomaban canciones populares y eran situadas en la voz del tenor. Una variante de esta es la paráfrasis. La melodía es fragmentada y repartida entre 4 voces. El compositor tomaba una canción polifónica, a veces podía ser suya o de otro autor, y utilizaba el material melódico y armónico reelaborando el material, añadiendo nuevas voces y cambiando el texto. El motete, por su parte, era una pieza polifónica de texto sacro y en latín, y asumió una continua textura imitativa de voces cada vez mayor. El autor creaba material original sin préstamos, como en la misa, y se desarrollaban para 8 o incluso 12 voces. La música profana, considerada de formas negativas por ser tocada o interpretada fuera de un contexto religioso, tuvo sus formas peculiares según el país en donde se desarrollaba. En Italia, la villanella, la flotola y el madrigal. En España, el romance, la ensalada y el villancico. En Francia, se creó la peculiar chanson polifónica parisina. En Inglaterra, el estilo madrigalístico italiano. Hacia el final es que aparece la ópera, tales como la monodía, la comedia madrigal y el intermedio. De modo paralelo del rango vocal de la polifonía, los instrumentos ampliaron su tesitura creándose familias completas. Flautas de pico soprano alto, tenor y bajos de varias tallas. Un proceso semejante ocurre con los instrumentos de cuerda como las violas de gamba, de metal como los sacabuches o de madera como las chirimías. Los instrumentos practicaban junto con las voces la ejecución de la música polifónica, teniendo la presencia regular de ministriles de las catedrales ibéricas del siglo XVI. Mucha música polifónica se ejecutaba de forma puramente instrumental en grupos que combinan instrumentos de diversas familias o sobre instrumentos propiamente polifónicos.
Músicos amateur eran incapaces de leer la notación musical convencional, por lo que solía escribirse un sistema de escritura peculiar llamado tablatura, la cual consiste en presentar únicamente las posiciones y colocación en el instrumento para la interpretación de una pieza, y no las duraciones ni las alturas de los tonos. Al tocar los instrumentistas piezas vocales, compusieron formas similares sin texto. Del motete derivaron piezas polifónicas imitativas llamadas récique, fantasía o tiento. De la chanson derivó la canzona, siendo más viva y divertida en secciones. Otra de las funciones tradicionales de los instrumentistas era el acompañamiento de la danza. Solían estar escritas a 4 voces en una sencilla textura homofónica. También surgieron las formas improvisatorias, que trata de puras improvisaciones para un instrumento polifónico de variaciones melódicas ornamentales sobre una o varias voces del modelo vocal preexistente, o de largas series de variaciones sobre un basso ostinato muy conocido como la romanesca. Durante el Renacimiento, el ascenso de la burguesía como clase social, las ideas del humanismo y el invento de la imprenta produjeron una extraordinaria y nueva difusión de la música culta. Pasó de ser un privilegio solo al alcance de la nobleza y alto clero y ejecutada exclusivamente por profesionales, a ocupar también un lugar en el ocio de las clases medias, que consumían la amplia literatura musical profana publicada en toda Europa para uso casero de aficionados. Los 2 siglos abarcados por el estilo renacentista están divididos en 5 secciones de compositores. El nuevo estilo inglés, basado en el uso de terceras y sextas, hizo que fueran desapareciendo los rasgos de la música medieval como la izorritmia y la sincopación extrema, dando un estilo limpio y más fluido. Se perdió la complejidad rítmica y se ganó vitalidad rítmica en el empuje armónico cadencial. Fueron gradualmente establecidas las reglas del contrapunto, tales como la prohibición de quintas y octavas paralelas y la restricción de directas. Los más notables autores fueron Guillaume Dufay y Gilles Binchois. Sus misas presentan ya voces, texturas a 4 voces, imitaciones y control de disonancia. En sus chansons, las formas trovadorescas, textura a 3 voces, de las que 2 inferiores cruzan y parecen instrumentales. Sus motetes, como el célebre Nous Rusarm Flores de Dufay, presentan una isorritmia y otros rasgos ya obsoletos. En esta generación se afianzaron las nuevas reglas del contrapunto, la polifonía imitativa en un estilo erudito de frases muy largas y sofisticadas. Se usaron las técnicas de canon convencional o mesural, resultando un estilo complejo que quizá puede relacionarse con el detallismo de la pintura y la arquitectura. En torno a 1500 mejores compositores surgen. Josquin Desprez y su estilo claro, limpio y elegante se convierte en el modelo de estilo polifónico con cadencias claras y frecuentes secciones a 2 o 3 voces, pasajes homofónicos, clara articulación y líneas melódicas equilibradas. Gracias a su influencia y a su imprenta, se convirtió en el estilo internacional. El estilo internacional, fuertemente influenciado por Josquin, se impone en la música religiosa. Autores como el español Cristóbal de Morales tienden a aumentar el número de voces a usualmente 5, homogeneizar la textura, alargar frases y ocultar cadencias, volviéndose de algún modo así a las maneras más complejas y refinadas de Ockeghem. En esta época se consolidan los estilos locales de la música profana. Aparece el nuevo madrigal italiano y la chanson parisina. En España se incluyen canciones para voz con acompañamiento. La convulsión provocada por la Reforma protestante y la Contrarreforma afecta de lleno al estilo musical. Giovanni Bernoulli da Palestrina cultivó el fluido estilo del contrapunto libre en una densa y rica textura en la cual las disonancias eran seguidas por consonancias en cada pulso. El estilo quedó fijado para modelo de la música religiosa de su tiempo. En Venecia,
Desde 1534 hasta 1600 se desarrolló el estilo precoral con múltiples coros de cantantes, metales y cuerdas en diferentes espacios de la Basílica de San Marcos de Venecia. Estas múltiples combinaciones, que contenían ya el germen del estilo concretante, se difundieron por toda Europa en las décadas posteriores, empezando por Alemania y propagándose poco a poco después a España, Francia e Inglaterra, marcando el principio del cambio estilístico que conduciría al barroco musical. Por su parte, la monodía acompañada, más comúnmente llamada hoy melodía acompañada, se creó en Florencia, donde hubo un intento de revivir el drama y el estilo musical de la antigua Grecia mediante la monodía, un canto declamado sobre un acompañamiento instrumental simple. El contraste con el estilo polifónico entonces dominante era absoluto. Inicialmente, la monodía fue utilizada solo en músicas profanas. Estos músicos fueron conocidos como la Camerata Florentina. Al finalizar el Renacimiento, se desarrolló un estilo nuevo llamado manierismo. En la música profana había una tendencia hacia el cromatismo extremo. También estaba la música reservata, que se refería a la música a capella de la época tardía. Esta se asociaba al refinamiento y a una expresión del texto contado. En los compositores se muestra una división de sus trabajos en la primera práctica, donde se vislumbran las reglas escritas del contrapunto, y en la segunda práctica ya se muestra la música del nuevo estilo. Al surgir las tendencias conservadoras, se genera la escuela romana, donde muchos compositores tenían conexión con el Vaticano y la capilla papal, lo cual llevó a que los compositores fueran más conservadores que los pertenecientes a la escuela veneciana. El origen de la escuela romana fue Giovanni Pierluigi da Palestrina, reconocido por la Polifonta. En Inglaterra se conocía la escuela madrigalista inglesa, en donde los compositores se formaban a capella. Predominaban los estilos ligeros, generalmente copias de los modelos italianos. La mayoría fueron escritos para 3 y 6 voces.